Cartas. Bienvenidos al podcast Las Dos. Hola, bienvenidos a nuestro podcast llamado Las 12 Cartas. Mi nombre es Esther Vilcarana. Mi nombre es Fiorella Chambi. Y mi nombre es Sofía Paredes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra historia del Perú, la octava carta, que habla sobre la Constitución de 1867, promulgada el 29 de agosto de ese año. Y que fue derogada el 6 de enero de 1868, es decir, que duró aproximadamente 4 meses. Pero no te preocupes si nunca has escuchado de esto o si te suena complicado. Aquí lo vamos a explicar de manera sencilla, como si estuviéramos conversando. Primero que nada, ¿qué es una constitución? Bueno, es un conjunto de reglas más importantes. Es como en colegio, que hay reglas y dice qué cosas se pueden hacer y qué no. En un país es igual, pero más grande. La Constitución dice cómo funciona el gobierno, qué puede hacer el presidente o qué derechos tienen las personas y cómo se organiza todo. Y hoy vamos a entender 3 cosas. Primero, ¿en qué contexto se creó esta Constitución? 2, ¿qué decía exactamente, es decir, de qué trataba? Y 3, ¿por qué fue tan criticada y terminó fracasando tan pronto? Así que vamos a iniciar con el contexto. ¿Qué estaba pasando en el Perú en 1867? Para empezar, bueno, hay que imaginar y entender cómo era el Perú en el siglo XIX, ya que este no era ni tranquilo ni estable. Después de la independencia del Perú en el año 1821, no logramos tener una estabilidad política rápidamente. Durante varias décadas había bastantes conflictos internos. Había golpes de Estado, los gobiernos duraban poco y cambiaban mayormente constantemente. Hubo caudillos militares también que tomaron el poder y una lucha constante entre distintos grupos. Eso significaba que una persona tomaba el poder por la fuerza, no porque la gente lo eligiera. Entonces, habría mucha incertidumbre, las reglas cambiaban seguido y no había un rumbo claro. Además, la sociedad estaba muy dividida en ideas. Había 2 grandes grupos, los liberales y los conservadores. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Imagina que en un país hay un grupo que quiere cambiar muchas cosas para hacerlo más moderno y otro grupo pues que quiere mantener las tradiciones porque creen que así el país funcionaría mejor. Los liberales eran que querían más libertad para las personas individuales, menos poder para las iglesias y un Estado más moderno. Mientras que los conservadores querían mantener las tradiciones, que la iglesia siga teniendo mucha influencia y querían que los cambios sean más lentos y que no hubiera mucho cambio en general. Además, la Iglesia Católica tenía un papel muy central en la vida social, política y educativa del país. Otro elemento que también era importante fue el contexto internacional. En 1865 a 1866, el Perú enfrentó el conflicto con España, conocida como la Guerra Hispano-Sudamericana. En ese momento, esto fortaleció el liderazgo militar, especialmente del coronel Mariano Ignacio Prado, quien era el presidente y apoyaba las ideas liberales, impulsando su gobierno en una reforma constitucional. Entonces él y su grupo dijeron, vamos a crear una nueva constitución para cambiar el mundo. Pero aquí viene el gran problema, no todos estaban de acuerdo. Es como si en una familia algunos quisieran cambiar todas las reglas de la casa, pero otros no, y eso genera, lógicamente, discusiones. Por eso fue exactamente lo que pasó en el Perú. Fue dividir, había mucha división, poco diálogo. Y mucha tensión. Ahora sí, hablemos de lo más importante. ¿En qué consistía exactamente esta Constitución? Bueno, la Constitución en sí buscaba que el país sea un poco más moderno y liberalizado, ¿no? Ya que era gobernado por el presidente Manuel Prado. Otro dato importante es que se suprimió el cargo de vicepresidente, ya que en caso de vacancia de la presidencia, el presidente del Consejo de Ministros debía asumir ese puesto.
También se prohibió al presidente de la República que despachara en ningún departamento de la administración pública con ministros censurados por el Congreso, ello en atención a su artículo 88. También podemos mencionar que el Poder Ejecutivo quedó excluida de toda intervención en el nombramiento de magistrados del Poder Judicial, y de ello se encargaría solamente el Congreso. Todas estas disposiciones debilitaron demasiado al Ejecutivo, contribuyendo así a la inestabilidad del país. En sí, se buscaba que el presidente no tuviera demasiado poder. Antes, algunos presidentes tenían mucho poder y tomaban decisiones casi sin control. Es como poner reglas para que nadie tenga demasiado poder. Por ejemplo, establecer controles, dividir funciones y evitar que una sola persona mande demasiado. En sí, la Constitución Política del Perú de 1867, en su artículo 3, establecía una postura exactamente confesional y excluyente sobre la religión, es decir, que solo podía profesarse la religión católica, apostólica y romana. Expresamente, no permitía el ejercicio público de ninguna otra religión. A pesar de que la Constitución de 1867 fue muy liberal en otros aspectos, también tuvo la religión como una postura conservadora, manteniendo así el control del catolicismo. También la Constitución buscaba que el país sea más moderno y organizado. O sea, que otras instituciones funcionen mejor y que haya más orden en el gobierno. Por ejemplo, defendía la libertad de pensamiento, y esto significa que cada persona podía pensar lo que quisiera sin ser castigada por ello y sus ideas. Se declaró que el ejercicio de la libertad imprenta no estaba sujeto a la responsabilidad en asuntos de interés general, según señalado en su artículo 20. En otras palabras, frente a abusos o excesos de libertad de expresión, la ley solo protegería a los del honor De los particulares. Eso. Y la libertad individual, o sea que esto implicaba que el Estado no debía intervenir tanto en la vida privada de las personas. Esto puede parecer normal hoy en día, pero en esa época era un cambio muy importante. Otro dato importante es sobre la participación ciudadana, ya que aunque habría de cierta manera esos grupos divididos, que eran los liberales, no todos podían participar. Por ejemplo, en estos casos no todos podían votar, ya que muchas personas quedaban fuera, como los que no tenían ciertos recursos o educación. Entonces, en esos tiempos no había una democracia completa. Otro punto relevante es sobre la pena de muerte. Se abolió definitivamente la pena de muerte con esta Constitución, y ello lo establecía en su artículo número 15, considerando que la vida humana es inviolable. Así también, en el siglo XIX, esto era una postura muy progresista, ya que muchos países aún aplicaban ampliamente la pena de muerte. Esta medida generó cuestionamientos. Algunos consideraban que eliminar la pena de muerte debilitaba a la autoridad del Estado. Sectores conservadores creían que esto podría favorecer a la delincuencia. Ahora vamos a la parte de la crítica. ¿Por qué hubo el fracaso y rechazo de esta Constitución? Entonces, aquí viene algo clave y muy interesante, que es la reacción del país. Pero ¿por qué entonces la Constitución no funcionó? Primero, porque no hubo un acuerdo entre las diferentes regiones y grupos del país. Especialmente en la ciudad de Arequipa, donde estalló la revolución, ya que hubo una fuerte oposición. De hecho, la Constitución fue públicamente rechazada e incluso quemada como símbolo de protesta. Ello ocurrió el 11 de septiembre de 1867. Así también el jefe de la revolución no fue reconocido como el general Pedro Díaz Castero, ya que simultáneamente se prendió otro foco revolucionario en el norte, o sea, en Chiclayo, que era encabezado por el coronel José Balta. Y eso mostró lo fuerte que era el rechazo, y mucha gente no estaba en acuerdo, por lo cual era muy indignante para ellos. Hubo oposición en el sur del país en general, en ciudades como Cusco y otras zonas del sur. Se manifestaron contra el gobierno. Y todo ello se convirtió en una rebelión muy amplia contra el régimen del presidente Prado. No solo hubieron protestas, sino también hubieron muchos levantamientos armados. Es decir, grupos que se organizaban para enfrentar al gobierno. Así también, las personas liberales apoyaban el impulso de la Constitución, pero los conservadores no lo aceptaban.
el gobierno perdió control frente a las rebeliones. La población mayoritariamente católica nunca simpatizó masivamente con el liberalismo. Los conservadores descontentos aprovecharon la coyuntura e insistieron en la revolución. Otro problema fue los grandes cambios que hubieron, ya que fueron muy rápidos y sin consenso. Es decir, que el país no estaba preparado para transformaciones tan grandes en tan poco tiempo. Sí, así también es como cambiar todas las reglas de un juego mientras está jugando, sin embargo la gente se molesta, ¿no? Y sabemos que cuando un país no está de acuerdo con sus reglas, es difícil que funcione. No tuvo apoyo suficiente de la población, ya que muchos no se sentían representados. De esta manera, todos los conflictos llevaron a la caída de la Constitución y a la pérdida del gobierno del presidente Prado. Y todo esto llevó a que la Constitución en sí durara muy poco. Fue rechazada y anulada en poco tiempo. Como les mencionamos al inicio, duró aproximadamente 4 meses. Es decir, no logró consolidarse ni mantenerse. El presidente Prado renunció y asumió el poder el general Pedro Díaz-Canseco, quien puso nuevamente en vigencia la Constitución Política de 1860, y ello ocurrió en enero de 1868. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? La Constitución del 67 es un caso claro en la historia del Perú. Esta Carta Magna es recordada como uno de los intentos más severos de imponer el modelo liberal del Perú en el siglo XIX, ya que chocó con la tradición conservadora de la época. Y así se demuestra que la Constitución no puede imponerse sin consenso, ya que no solo se necesita buenas ideas, sino también el apoyo y respaldo de la población. También muestra que los cambios sociales y políticos deben hacerse con diálogo y considerando la realidad del país, y puede incluso llegar a ignorar el fracaso y las ideas modernas. La Constitución de 1867 también demostró que no basta con que una norma sea justa o avanzada, sino que también debe ser compatible con la realidad política y social, o que corre el riesgo de desaparecer. Por eso es que la Constitución en sí quiso modernizar al Perú, pero falló en la forma en la que lo hizo. Aún así, es importante porque nos enseña cómo ha evolucionado nuestro país y nos ayuda a entender por qué hoy las constituciones buscan más consenso. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que ahora entiendas este tema de forma clara. Hasta la próxima. Saludos, muchas gracias. Este fue el podcast Las 12 cartas.